Red 0. Las esposas que regresaron de la muerte. 11. Punto de vista en tercera persona. El propio Subaru estaba completamente confundido por todo lo que sucedía a su alrededor. En ese momento, él estaba sentado sobre el mismo dragón terrestre que Krusch Karsten, cabalgando justo detrás de ella mientras se preparaban para dirigirse hacia la aldea de Arlan. La postura ya había llamado la atención de varias personas a su alrededor, pero lo que hizo que la situación fuera aún más incómoda para Subaru fue la intensa mirada dirigida hacia él. Priscilla Varielle lo observaba, y definitivamente no con una expresión de diversión casual. Ella lo miraba fijamente con una mirada penetrante, casi acusadora, como si él la hubiera traicionado de alguna manera. Sus ojos carmesí se dirigían ocasionalmente hacia Krusch Karsten, que estaba sentado frente a él, y la irritación en su rostro no se podía ocultar en absoluto. Cualquiera con ojos podía ver que estaba claramente disgustada por la cercanía que Subaru mantenía con la duquesa. El hecho de que Subaru estuviera sentado detrás de Krusch y tuviera las manos apoyadas alrededor de su cintura para mantener el equilibrio durante el trayecto no hizo más que irritar aún más a Priscilla. Para un observador externo, casi parecía la expresión de alguien que ve a su pareja acercándose demasiado a otra mujer. Subaru, por supuesto, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Él se sentía cada vez más incómodo bajo su mirada. Mientras tanto, el grupo de Anastasia Osin se encontraba a poca distancia, junto a su propio dragón terrestre, moviéndose con el resto de sus fuerzas. En comparación con los otros dos candidatos reales, ella era la menos capaz en el combate directo, y por eso no podía actuar con la misma franqueza que ellos. Aún así, la escena que tenía delante la hizo apretar ligeramente los dientes. Priscilla y Krusch permanecían muy cerca de Subaru sin ningún tipo de restricción, mientras que ella misma tenía que permanecer al margen y actuar como si nada le molestara. Para cualquiera que la viera a la cara, parecía tranquila y serena como siempre. Pero interiormente, su estado era cualquier cosa menos tranquilo. Aún así, permaneció en silencio. Mientras tanto, sus fuerzas ya habían comenzado a seguir las órdenes emitidas por la duquesa Krusch Karsten y Anastasia Osin. A pesar de la inusual situación que rodeaba a Subaru, ninguno de los soldados o mercenarios cuestionó las órdenes que se les dieron. Una parte de las tropas, especialmente los soldados gravemente heridos y aquellos que ya no eran capaces de combatir, fueron enviados de regreso a la capital real. Acompañaban a los heridos e informaban del éxito de la caza de la ballena blanca. El resto de las fuerzas tenían un destino diferente. Se ordenó a todos los soldados, caballeros y mercenarios que aún fueran capaces de luchar que marcharan hacia la aldea de Arlan. Porque la siguiente batalla ya les esperaba. El culto de la bruja. Más concretamente, los arzobispos de Sinque planeaban atacar el pueblo. Y esta vez, tenían la intención de enfrentarlos directamente. Krusch Karsten y Anastasia Osin ya habían comenzado a discutir la próxima batalla mucho antes de que el ejército terminara de reorganizarse. Sin sorprender a nadie de los presentes y ante la creciente sospecha mutua, las dos mujeres revelaron abiertamente las habilidades del arzobispo del pecado de la pereza y los métodos necesarios para lidiar con él de manera efectiva. Para los soldados y mercenarios, no sonaba más que a una brillante previsión militar. Ambas mujeres explicaron los peligros que entrañaban las manos invisibles, el comportamiento errático del arzobispo y las formas más eficaces de contrarrestar sus ataques durante el próximo enfrentamiento. Sin embargo, lo que realmente les llamó la atención fue otra cosa. La estrategia que ambos propusieron era prácticamente idéntica. Era exactamente el mismo método que se había utilizado para derrotar al arzobispo del pecado en sus respectivas líneas temporales. Eso ya habría sido bastante extraño. Pero el hecho de que ambos parecieran conocer esos detalles de antemano creó una sensación incómoda entre ellos. Cada vez que uno de ellos hablaba, el otro observaba en silencio, tratando de discernir si ese conocimiento provenía de la recopilación de información de inteligencia, o de algún lugar mucho más inusual. Incluso Priscilla Varielle había empezado a notar que algo no iba del todo bien. Se quedó cerca, escuchando su conversación mientras fingía que no le importaba. Sin embargo, sus ojos penetrantes seguían atentamente cada palabra que pronunciaban. Ella ya había comenzado a formular una teoría. ¿Qué habría pasado si los otros dos candidatos reales también hubieran regresado al pasado? La idea no era tan absurda como podría haber parecido. Después de todo, ella misma había regresado. Si ella pudo experimentar tal fenómeno, entonces no era imposible que otros hubieran pasado por lo mismo. Y al pensar en sus destinos pasados, la posibilidad se volvió aún más convincente.
Anastasia Osin había fallecido durante los catastróficos sucesos que rodearon la atalaya de las Pléyades. Por otro lado, Krusz Karsten encontró su fin durante el caos provocado por el ataque del dragón divino, un suceso que se descontroló tras la muerte de Felix Argyle y porque ella no recibió el tratamiento adecuado a tiempo. Ambos habían muerto en el futuro. Entonces, si el tiempo se hubiera rebobinado de alguna manera, eso explicaría su repentino conocimiento. Priscilla entrecerró ligeramente los ojos mientras los observaba. Quizás ellos también se hayan dado cuenta, pensó en voz baja. Quizás habían descubierto qué era lo que hacía a Subaru tan especial. Quizás habían comprendido la verdad que se escondía tras los extraños milagros que parecían acompañarlo. Regreso por la muerte. Por supuesto, jamás conocerían su verdadera naturaleza. Pero desde una perspectiva externa, podría parecer fácilmente otra cosa. Precognición. Una misteriosa habilidad que le permitía a Subaru predecir eventos antes de que sucedieran. Si creían eso, entonces todo tenía sentido. Deben creer que mi querida tiene algún tipo de clarividencia, pensó Priscilla con irritación. En ese caso, sus acciones se volvieron muy fáciles de entender. Estaban intentando capturarlo. Intentando atraerlo a sus bandos. Intentando sacar provecho de los increíbles beneficios que les reportaba tenerlo a su lado. La expresión de Priscilla se ensombreció ligeramente al darse cuenta de ello. Pues claro que pensarían así, murmuró para sí misma. Al fin y al cabo, los resultados hablaban por sí solos. En la línea temporal que recordaba, una vez que Subaru se unió a su equipo, las ventajas fueron abrumadoras. Victoria tras victoria. Dominio político. Superioridad estratégica. Si hubiera deseado reclamar el trono, probablemente se habría convertido en reina sin mucha dificultad. Pero a ella nunca le había importado el trono. Ella había rechazado ese camino. En cambio, había elegido algo completamente distinto. Ella había elegido vivir a su lado. Para permanecer a su lado en lugar de sentarse en un trono sin sentido, ya que era reina con o sin el reino. Convertirse en el refugio de Subaru le proporcionaba aún más placer. Estaba tan enganchada que no podía vivir sin él. Naturalmente, el hombre que Priscilla Varielle prefería se convirtió en la persona más maravillosa del mundo, y una persona así solo podía pertenecerle a ella. Y ahora estas mujeres estaban tratando de interferir en eso. La mirada de Priscilla se dirigió lentamente de nuevo hacia Subaru. Seguía cabalgando detrás de Krusz, ajeno a la tormenta de pensamientos que lo rodeaban. Su estado de ánimo empeoró ligeramente. Quieren arrebatármelo, pensó con frialdad. La sola idea le dejó un sabor amargo en la boca. Y cuanto más lo pensaba, menos le gustaba lo que veía. De no ser por la situación actual, Priscilla ya habría actuado. El campo de batalla seguía repleto de individuos poderosos, demasiados como para ignorarlos. Julius estaba presente, Wilhelm seguía cerca tras haber consumado su venganza contra la ballena blanca, e incluso la propia Krusz había demostrado un nivel de fuerza inesperado durante su breve enfrentamiento. Priscilla no había olvidado aquel momento. Krusz Karsten había demostrado repentinamente un poder muy superior al que normalmente debería poseer. La forma en que había roto la espada que Priscilla había invocado y la había hecho estrellarse contra el suelo no se le había borrado de la memoria. Ese nivel de fuerza no era algo que un candidato a la realeza debiera poseer con naturalidad. Por eso, actuar de forma imprudente ahora no sería prudente. Si la situación hubiera sido diferente, si esos obstáculos no hubieran estado presentes, Priscilla ya se habría llevado a Subaru y habría abandonado el campo de batalla sin dudarlo. Ella lo habría agarrado, lo habría subido a su dragón terrestre y se habría alejado de esa gente inmediatamente. Pero aún no podía hacerlo. No mientras esté rodeado de individuos capaces de interferir. Así que, por ahora, mantuvo la paciencia. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia Subaru, observándolo en silencio mientras ocultaba sus pensamientos tras su habitual expresión arrogante. Ella estaba esperando. Esperando la oportunidad adecuada. Porque en su mente, la decisión ya estaba tomada. Necesitaba sacar a Subaru de ese entorno lo antes posible. Esa gente no merecía estar cerca de él, y cuanto más tiempo pasara con ellos, más problemática se volvería la situación. En cuanto tenga la oportunidad, pensó con calma, me llevaré a mi querido lejos de esta chusma. Y después de eso, sus pensamientos se volvieron más fríos. Con aquellos que también habían regresado a tiempo, tarde o temprano habría que ocuparse. No tenía ninguna intención de permitir que otros viajeros en el tiempo interfirieran en la vida que pretendía reconstruir junto a Subaru.
Si fuera necesario, los eliminaría sin dudarlo. La ejecución no era algo que ella rehuyera. Sin embargo, lo que Priscilla no comprendía era que la situación era mucho más complicada de lo que creía. Krusty, Karsten y Anastasia Osin habían regresado, en efecto, al pasado. Pero no de la forma en que ella lo imaginaba. No eran simplemente supervivientes de la misma línea temporal. Habían regresado de versiones completamente diferentes del futuro. En esas líneas temporales, la historia se había desarrollado de forma muy diferente. En ambos casos, sus vidas habían continuado durante muchos años. En ambos casos, habían convivido con Natsuki Subaru. Y en ambas líneas temporales, se habían convertido en sus esposas y habían compartido la vida con él. Habían creado recuerdos, sufrido dificultades y pasado años a su lado hasta el final de sus vidas. Por eso, sus motivos eran completamente diferentes de lo que Priscilla suponía. No estaban intentando controlarlo. No intentaban utilizarlo como ventaja estratégica. No estaban intentando explotar alguna habilidad misteriosa. Sus razones eran mucho más sencillas. Lo querían de vuelta. Querían estar de nuevo a su lado. Amarlo. Mimarlo y protegerlo a toda costa. Mientras tanto, Anastasia Osin observaba todo en silencio. A diferencia de los demás a su alrededor, ella no solo prestaba atención a los movimientos del ejército o a la dirección de su marcha hacia la aldea de Arlan. Su mente estaba concentrada en algo mucho más complicado. Las reacciones de los demás candidatos reales. Desde el momento en que Krusty y Priscilla comenzaron a comportarse de forma extraña con Subaru, Anastasia ya había empezado a sacar sus propias conclusiones. Ella era una de las pocas personas que se había dado cuenta de la verdad sobre la extraña habilidad de Subaru. Regresar por muerte. Por supuesto, ella nunca lo había oído decir esas palabras directamente, porque eso era imposible, pero había reconstruido la verdad a lo largo de los largos años que había pasado con él en su propia línea temporal. Subaru nunca lo había explicado abiertamente. Sin embargo, a través de indicios, patrones y los milagros que él realizaba repetidamente, ella finalmente comprendió qué tipo de habilidad poseía. Gracias a ese conocimiento, Anastasia pudo ver la situación actual desde una perspectiva completamente diferente a la de los demás. Y esa perspectiva complicó mucho más las cosas. Esto se está volviendo problemático, pensó en voz baja. Desde su punto de vista, el comportamiento de los otros dos candidatos reales no podía descartarse como una mera coincidencia. Krusty demostró repentinamente tener conocimientos sobre la ballena blanca y el arzobispo del pecado de la pereza. Priscilla muestra una extraña determinación por proteger a Subaru. Ambos se muestran demasiado interesados en alguien que, según la cronología actual del mundo, debería ser solo un sirviente insignificante del bando de Emilia. No cuadraba. Así pues, Anastasia había llegado a una posibilidad inquietante. Quizás los demás también habían regresado al pasado. Quizás no era la única que había sido enviada de vuelta. Si eso fuera cierto, entonces la situación se habría vuelto mucho más peligrosa de lo que ella esperaba inicialmente. Esto es complicado, admitió Anastasia para sí misma. Hasta ahora, su mayor preocupación había sido proteger a Subaru y guiar los acontecimientos para que los desastres que recordaba no se repitieran. Pero ahora había un nuevo problema. Los demás candidatos reales. Si ellos también hubieran regresado, eso significaría que no solo tendría que sortear futuras amenazas como el culto de la bruja o los arzobispos del pecado. También tendría que lidiar con viajeros del tiempo rivales. Eso hizo que todo fuera mucho más impredecible. Necesito preparar algunos planes de respaldo, pensó detenidamente. Si las cosas salían mal, necesitaba la manera de sacar a Subaru de la situación de forma rápida y segura. Al mismo tiempo, también necesitaba confirmación. Por el momento, todo era pura especulación. No podía estar segura de si esta extraña situación era realmente causada por otros viajeros en el tiempo o si simplemente se trataba de un efecto mariposa provocado por los cambios que ella misma había realizado. Puede que haya una persona en particular que le dé la respuesta. Emilia. La medio elfa medio tonta y una completa traidora, un estorbo que solo sabía aprovecharse de la amabilidad ajena para sí misma, y luego fingir que lo que otros hacían era por sus propios motivos egoístas. Sí, Anastasia odiaba a esa mujer con toda su alma. Si la Emilia de esta línea temporal reaccionara de manera diferente a como Anastasia la recordaba, podría revelarse si todos los candidatos reales habían sido enviados al pasado, o si solo algunos o todos ellos fueron simplemente el efecto mariposa causado por su regreso al pasado.
Por ahora, mantuvo esos pensamientos ocultos tras su habitual expresión de calma. Nadie a su alrededor se percató de la cantidad de cálculos que pasaban por su mente. Mientras tanto, Krusty Karsten estaba analizando la situación desde un ángulo completamente diferente. Irónicamente, ella nunca supo la verdad sobre el regreso por muerte durante la vida que una vez vivió junto a Subaru. Incluso después de pasar décadas con él en esa línea temporal, el secreto había permanecido oculto para ella. Por eso, su interpretación de los acontecimientos actuales era mucho más sencilla. Desde su punto de vista, el repentino interés mostrado por los demás candidatos reales podría explicarse por dos posibilidades. El primero fue el efecto mariposa. Dado que ella misma ya había comenzado a actuar con decisión para asegurar a Subaru, era posible que sus acciones hubieran llamado la atención de los demás sin querer. La segunda posibilidad era aún más sencilla. Quizás simplemente se habían dado cuenta de lo extraordinario que era. Después de todo, Subaru no era un hombre común ni corriente. Cualquiera que dedicara suficiente tiempo a observarlo acabaría por darse cuenta de la brillantez que se escondía tras su comportamiento aparentemente insensato. Krusty creía firmemente en eso. A sus ojos, su señor era alguien verdaderamente admirable. Naturalmente, otras personas inteligentes podrían llegar a la misma conclusión con el tiempo. HM se permitió un pequeño pensamiento de satisfacción. Después de todo, era natural que otros reconocieran el valor de Subaru. Su señor merecía admiración. Ejem. Tras un viaje tenso y agotador, las fuerzas combinadas finalmente llegaron a la aldea de Arlan. El ambiente durante la marcha distó mucho de ser cómodo. Aunque la ballena blanca había sido derrotada, la tensión entre los candidatos reales no había desaparecido. Subaru la percibía claramente, aunque no comprendiera el motivo. Krusty Karsten no perdió el tiempo una vez que llegaron a las afueras del pueblo. En el instante en que su dragón terrestre redujo la velocidad hasta detenerse, ella bajó y de inmediato asumió el papel de comandante en el campo de batalla. La vacilación y el conflicto emocional que había sentido antes desaparecieron al concentrarse en la tarea que tenía por delante. Su voz resonó con claridad en toda la zona. Quiero que se acordonen inmediatamente los alrededores del pueblo, ordenó Krusty con firmeza. Establezcan posiciones defensivas alrededor de cada punto de acceso. Nadie entrará ni saldrá de la aldea sin verificación. Los soldados que la rodeaban se enderezaron al instante. Sí, duquesa. Krusty continuó sin pausa. Formen dos grupos separados. El primer grupo estará compuesto por los soldados y mercenarios exhaustos o con heridas leves. Su tarea es permanecer dentro del pueblo y proteger a los civiles. Si algún miembro del culto de la bruja intenta infiltrarse, elimínenlo de inmediato. Varios capitanes asintieron y comenzaron a transmitir las instrucciones. El segundo grupo estará compuesto únicamente por nuestros combatientes de élite, continuó Krusty. Caballeros, mercenarios experimentados y cualquiera que aún sea capaz de mantener el combate. Deberán prepararse para un ataque ofensivo contra el culto de la bruja. Su mirada se endureció ligeramente al pronunciar la siguiente parte. Procederemos según el plan que discutimos anteriormente. Ese plan ya había sido meticulosamente elaborado en las llanuras donde aún yacía el cadáver de la ballena blanca. Fue una estrategia sencilla pero eficaz. El primer grupo, compuesto por los soldados más cansados y aquellos no aptos para el combate directo, permanecería en el pueblo para proteger a los civiles e impedir la infiltración. Su papel era defensivo. El segundo grupo formaría una fuerza de ataque. Su misión era dar caza a los 10 dedos, los seguidores de élite del arzobispo del pecado de la pereza, eliminarlos uno por uno y luego enfrentarse al propio arzobispo en combate directo. Los soldados comenzaron a moverse rápidamente según sus órdenes. Los mercenarios se dispersaron por la aldea, estableciendo posiciones defensivas mientras otros preparaban sus armas para el inminente asalto. Los aldeanos, que antes habían estado presas del pánico, observaban ahora la repentina llegada de tan numerosa fuerza con una mezcla de alivio y confusión. Mientras Krusty seguía dando órdenes, alguien que estaba cerca se dio cuenta de algo de repente. Los ojos de Priscilla Varielle se abrieron ligeramente. Era lo suficientemente sutil como para que la mayoría de la gente no lo notara. Pero en su interior, las alarmas habían empezado a sonar. Acababa de darse cuenta de algo extremadamente importante. Algo peligroso. Subaru no tenía ningún contrato con un espíritu. En la línea temporal que recordaba, Subaru hacía tiempo que había formado contratos con múltiples espíritus, y eso había jugado un papel crucial en el trato con el arzobispo del pecado de la pereza. Pero aquí,
En aquel momento anterior, ese contrato aún no existía. Y eso creó un problema grave. Porque Betelgeuse Romanee continuó era solo un arzobispo desquiciado. Él era algo mucho más problemático. Un gran espíritu que roba cuerpos sin un espíritu contratado que resistiera la posesión o la interferencia. Subaru sería extremadamente vulnerable a las habilidades de Betelgeuse. Al darse cuenta de eso, la expresión de Pristilla se ensombreció ligeramente. Si Betelgeuse apuntara directamente a Subaru, la situación podría volverse muy peligrosa. Natsuki Subaru. Pristilla alzó la voz de repente, atrayendo la atención de todos hacia ella. Permaneció de pie con los brazos cruzados, con una postura orgullosa e imponente como siempre, y su mirada penetrante fija directamente en Subaru. Aldebarán me ha dicho que posees cierto talento para las artes espirituales, continuó con calma. ¿Puedo preguntar por qué no lo está utilizando? Su pregunta fue directa y sin rodeos, sin ninguna vacilación. Algunas personas que se encontraban cerca giraron inmediatamente la cabeza hacia Subaru con sorpresa. Mientras tanto, Aldebarán estuvo a punto de ahogarse dentro de su casco. Se quedó paralizado donde estaba, completamente atónito. Espera. ¿Qué? Él nunca le había dicho nada parecido. Ahora, de repente, lo estaban utilizando como fuente de esta información sin previo aviso. Aún así, sabiamente guardó silencio. Corregir públicamente a Pristilla fue una muy mala idea. A su alrededor, varias personas más también reaccionaron. Julius arqueó una ceja pensativo mientras observaba a Subaru con más detenimiento. Ahora que lo pienso, dijo Julius lentamente, Natsuki Subaru parece tener cierta afinidad con los espíritus. Sin embargo, creo que este no es ni el momento ni el lugar adecuados para hablar de ello. Julio Anastasia lo interrumpió antes de que pudiera terminar. Su voz era educada, pero tras ella se percibía una sutil firmeza. Si bien agradezco su comentario, dijo con calma, en realidad es bastante relevante para la situación. Hizo un leve gesto hacia Subaru. Si Subaru tiene la más mínima forma de defenderse, naturalmente aumentará la seguridad de nuestro miembro más débil durante la próxima operación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Al fin y al cabo, debemos recordar contra quién estamos a punto de luchar. Esa declaración bastó para recordar a todos los presentes cuál era el verdadero problema. El arzobispo del pecado de la pereza. Julius guardó silencio por un momento tras escuchar aquello. Desde un punto de vista estratégico, las palabras de Anastasia no estaban equivocadas. Incluso un pequeño aumento en la capacidad de Subaru para defenderse podría resultar extremadamente importante en un enfrentamiento con alguien como Betelgeuse. Al menos, no moriría de una muerte sin sentido, algo que el propio Julius querría evitar. Sin embargo, lo que Julius no notó fue el leve disgusto que Anastasia había ocultado bajo su expresión tranquila. Con solo mirarlo, se le revolvió el estómago. Maldito seas, pensó con frialdad. Ahora mismo no es el momento de obsesionarse con él, pensó. Al mismo tiempo, las palabras anteriores de Pristilla también habían provocado una revelación en Anastasia. Sus dedos se apretaron ligeramente. Maldita sea, casi había pasado por alto algo extremadamente importante. Debido a la situación caótica, al repentino regreso al pasado y a la constante tensión entre los candidatos reales, había olvidado momentáneamente un detalle crucial. Subaru aún no tenía un contrato de espíritu. En la línea temporal que ella recordaba, Betelgeuse tenía la capacidad de cambiar de cuerpo y Subaru le había contado cómo la derrotó y cómo debería haber obtenido un espíritu. Sin ello, Subaru sería peligrosamente vulnerable. Al darse cuenta de esto, sintió un nudo en la garganta. Solo un error, un pequeño error, y podría haber permitido que su marido muriera de nuevo. No solo una vez, sino quizás varias veces. Después de todo, siempre había sido así, ¿verdad? El pensamiento le provocó un dolor en el pecho. De ninguna manera voy a permitir que vuelva a sufrir así, juró en silencio. Por suerte, ella había estado observando a Subaru con atención durante todo este tiempo. Y había algo que la tranquilizaba. Subaru no había mostrado ninguna reacción extraña repentina. No había confusión ni señales de que alguien acabara de experimentar la muerte y el reinicio del tiempo. Lo que significaba que aún no había muerto. Hasta este momento, al menos, todo seguía bajo control. Mientras tanto, las reacciones de la gente a su alrededor fueron igualmente interesantes. Julius y otros se mostraron visiblemente sorprendidos por el fuerte apoyo que Anastasia brindaba a Subaru. Ricardo se frotó la mejilla pensativamente mientras miraba alternativamente a Anastasia y a Subaru. Claramente tenía preguntas.
Sin embargo, optó por no preguntárselo en ese momento. Este no era ni el momento ni el lugar para empezar a cuestionar a su propia señora delante de todos. Y lo que es más importante, Ricardo confiaba en el criterio de Anastasia. Ella no era una persona que actuara sin razón. Si de repente mostraba interés en Subaru, entonces debía haber algo en él que le había llamado la atención. En la mente de Ricardo, la explicación era sencilla. Quizás Anastasia había descubierto algún potencial oculto en Subaru que los demás no habían notado. Si ese era el caso, entonces tenía sentido que ella quisiera acercarlo a su bando. Bueno, conociendo a Ana, probablemente esté intentando conquistarlo, pensó Ricardo encogiéndose de hombros en silencio. Mientras tanto, Julius dio un paso al frente. Ya veo, dijo cortésmente tras escuchar el razonamiento de Anastasia. En ese caso, mi señora, permítame ayudar a Subaru a formalizar un contrato con un espíritu. Miró hacia Subaru con una expresión tranquila y profesional. Como practicante de artes espirituales, puedo guiarlo a través de los conceptos básicos. Por supuesto, Julius también tenía sus propias motivaciones. Como un perro leal, como un caballero leal de Anastasia Osin, Julius siempre antepuso los deseos de su señora a sus propias opiniones personales. Si Anastasia hubiera decidido que Subaru era alguien a quien valía la pena apoyar, entonces Julius, naturalmente, habría cooperado sin quejarse. Antes de que el asunto pudiera resolverse, otra voz alzó la voz. En efecto. No podemos permitirnos pasar por alto este asunto. Karsten asintió con firmeza. Su expresión era seria, pero en su interior acababa de experimentar un momento de auténtico miedo. Casi había olvidado algo extremadamente importante. El arzobispo del pecado de la pereza, Betelgeuse Romanee Conti, no era simplemente un enemigo peligroso. Era capaz de poseer a otras personas. En la línea temporal que ella recordaba, Subaru había sobrevivido a ese peligro en parte gracias a su conexión con los espíritus. Sin esa protección, Betelgeuse podría potencialmente apoderarse del cuerpo de Subaru. Y la sola idea de que eso sucediera hizo que a Krusty se le encogiera el corazón. Ella ya había cambiado muchos acontecimientos al regresar al pasado. Lo último que quería era crear accidentalmente una situación en la que Subaru acabara muriendo o algo peor. Afortunadamente, el comentario anterior de Priscilla le había recordado el problema. Había otra razón por la que las palabras de Priscilla tampoco le parecieron sospechosas a Krusty. En la línea temporal de Priscilla, Aldebarán fue quien descubrió por primera vez el talento natural de Subaru para las artes espirituales. Por eso, oír a Priscilla atribuir la información a Aldebarán no le pareció una mentira en absoluto. En cambio, solo reforzó su suposición actual debido a su protección divina. Para Krusty, todo seguía pareciendo ser el resultado del efecto mariposa. Quizás los demás candidatos reales simplemente habían empezado a percatarse de la brillantez de Subaru antes de lo previsto. Y si ese fuera el caso, entonces, eso no hizo más que confirmar lo que ella siempre había creído. Su señoría era verdaderamente excepcional. Poco después de esa breve conversación, Subaru fue guiado a través del proceso de formación de un contrato espiritual. Con la ayuda de Julius, quien le explicó los fundamentos de las artes espirituales, Subaru logró establecer una conexión con un pequeño cuasi-espíritu de fuego. El espíritu en sí no era particularmente poderoso, pero era lo suficientemente estable como para establecer un contrato con él. Sin dudarlo mucho, Subaru le dio un nombre al espíritu. Spica, dijo con naturalidad, como si el nombre le hubiera venido a la mente de forma espontánea. El pequeño espíritu con forma de llama parpadeó levemente en respuesta, aceptando aparentemente el nombre sin resistencia. Una vez firmado el contrato, Subaru contaba ahora al menos con algún medio para defenderse mediante las artes espirituales. No era mucho, pero dadas las circunstancias, era mucho mejor que no tener nada en absoluto. Mientras tanto, Krusty Karsten ya había vuelto a centrarse en el mando de las tropas. Su voz resonó por todo el pueblo mientras seguía dando órdenes. Soldados y mercenarios comenzaron a desplegarse por toda la zona, revisando casas, asegurando las calles y preparando formaciones defensivas en caso de que el culto de la bruja apareciera en cualquier momento. Sin embargo, al poco tiempo, algo extraño se hizo evidente. Uno de los soldados se apresuró a regresar hacia el grupo de mando. «Duquesa Krusty», exclamó con urgencia al acercarse. Krusty dirigió su atención hacia él de inmediato. «¿Qué es?», preguntó ella. El soldado saludó rápidamente antes de entregar su informe. «Señora, nuestros hombres han inspeccionado las casas de todo el pueblo.
Todos los edificios que revisamos estaban completamente vacíos. Un leve ceño fruncido apareció en el rostro de Crusch. ¿Vacío? Sí, duquesa. Tras una investigación más exhaustiva, descubrimos que todo el pueblo parece estar desierto. Esas palabras provocaron cierta confusión entre los que estaban cerca. Subaru sintió que se le oprimía el pecho al instante. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando un pensamiento terrible cruzó por su mente. ¿Qué? Gritó Subaru mientras daba un paso al frente. El repentino arrebato pilló al soldado desprevenido. ¿Cómo es posible? ¿Viste sangre? Preguntó Subaru con urgencia. Se acercó al caballero, con expresión tensa. El soldado parpadeó sorprendido ante la reacción de Subaru, pero respondió rápidamente. No, no había sangre. Volvió a mirar brevemente a Crusch antes de continuar. De hecho, no había señales de forcejeo. Ni muebles dañados, ni puertas rotas, nada que indicara que se hubiera producido una pelea. Todo estaba limpio. Cuanto más explicaba, más extraña parecía la situación. Subaru apretó ligeramente los dientes. Si el culto de la bruja hubiera atacado la aldea, debería haber habido señales de violencia. Pero según el informe, el pueblo parecía como si sus habitantes simplemente hubieran desaparecido. ¿A dónde habrán ido? Murmuró Subaru con frustración, chasqueando la lengua. Su mente repasó rápidamente varias posibilidades. Ninguno de ellos me inspiraba confianza. Rem, que había estado cerca, habló tras un momento de reflexión. Subaru-kun, dijo ella con suavidad. Quizás Neesama y Lady Emilia ya estaban al tanto de la amenaza. Subaru la miró. Rem continuó con calma. Puede que hayan evacuado a los aldeanos con antelación. Era la explicación más razonable que se le ocurría. Si Emilia y Ran se hubieran dado cuenta de que el culto de la bruja se acercaba, lo lógico habría sido que trasladaran a los aldeanos a un lugar más seguro antes de que comenzara el ataque. Subaru hizo una pausa por un momento tras escuchar la sugerencia de Rem. Respiró hondo y se obligó a calmarse, analizando la situación con más detenimiento en lugar de sacar inmediatamente la peor conclusión posible. Eso podría ser posible, dijo Subaru lentamente. Se frotó la nuca mientras pensaba en voz alta. De hecho, puede que sea así. Varias personas a su alrededor dirigieron su atención hacia él mientras continuaba hablando. Al fin y al cabo, el culto de la bruja no es precisamente conocido por secuestrar gente y llevársela a la fuerza, explicó Subaru. Cuando atacan, suelen matar a sus víctimas en el acto. Hizo una breve pausa antes de añadir otra idea. Por no mencionar, Subaru miró de reojo al candidato real que estaba cerca, Crusch Karsten, y luego miró brevemente también a los demás candidatos. Sus pensamientos divagaron por un momento. Esta vez las cosas han sido completamente diferentes, pensó. En sus intentos anteriores, la situación no había sido nada parecida. En aquel entonces, ninguno de los candidatos reales lo había apoyado de esta manera. De repente, 3 de ellos lo estaban ayudando, cooperando con él, incluso ofreciéndole sus fuerzas para asistirlo. Solo eso ya había cambiado drásticamente el curso de los acontecimientos. Si tanto ha cambiado, pensó Subaru en voz baja, entonces cualquier cosa podría haber pasado. Quizás Emilia y Ran sí se percataron del peligro con antelación y evacuaron a los aldeanos antes de que llegara el culto de la bruja. Cuanto más lo pensaba, más razonable le parecía la idea, o mejor dicho, era la versión en la que quería creer. Crusch escuchó atentamente las palabras de Subaru. Tras un instante, asintió levemente. Ya veo, dijo pensativa. Eso significa que tal vez no tengamos que priorizar la defensa del pueblo en sí. Acto seguido, retomó de inmediato su tono autoritario habitual. Subaru-sama, enviaré varios mensajeros para confirmar la situación y localizar a los aldeanos. Incluso mientras daba órdenes, continuó dirigiéndose a él con un título honorífico y respetuoso. Mientras tanto, continuó, reorganizaré nuestra formación y prepararé la fuerza de ataque. Una vez que confirmemos que los aldeanos están a salvo, comenzaremos nuestro asalto contra el culto de la bruja. Varios soldados que se encontraban cerca asintieron y comenzaron a moverse de inmediato para cumplir sus instrucciones. Sin embargo, no todos se sentían cómodos con lo que oían. Felix había permanecido cerca durante toda la conversación, observándolo todo en silencio. Y cuanto más escuchaba, más inquieto se sentía. Sus ojos se movían alternativamente entre Crusch y Subaru. Sobre todo por la forma en que Crusch se dirigía a Subaru. Subaru-sama, cada vez que ella lo decía, Felix sentía una desagradable sensación de nudo en el pecho. La expresión de Felix se fue tornando agria poco a poco. A Meoui no le gusta nada esto, pensó con irritación.
¿Por qué Crush-sama está siendo tan respetuoso con ese chico? Desde el punto de vista de Félix, Subaru no había sido más que un problema andante desde que apareció. Y ahora Crush le hablaba como si fuera alguien importante. La situación dejó a Félix confundido, y con un poco de celos. Para Félix, Subaru no era más que un sirviente. Esa era la simple verdad de la jerarquía vigente. Crush Karsten era duquesa y una de las candidatas reales que competían por el trono de Lúnica. Su posición ya era increíblemente alta incluso antes de que comenzara la selección real, y después de la exitosa caza de la ballena blanca, su reputación no hizo más que fortalecerse. Los soldados la admiraban. Los mercenarios la respetaban. Incluso muchos nobles del reino tendrían que reconocer ahora su creciente influencia. En opinión de Félix, alguien como Subaru no debería ser tratado con tanta consideración. No había ninguna razón real para que una persona de la talla de Crush lo llamara Subaru-sama o le mostrara ese nivel de respeto. Desde un punto de vista puramente político, la relación entre ellos debería haber sido completamente unilateral. Subaru era simplemente un sirviente de otro bando. Crush era duquesa. En todo caso, Subaru debería haber sido quien mostrara una deferencia constante. Él debería haber sido quien bajara la cabeza y obedeciera las órdenes de Crush sin dudarlo. Así funcionaba el orden social. Y ahora, tras haber matado a la ballena blanca, la autoridad de Crush no había hecho más que fortalecerse. La lealtad y la admiración del ejército que la rodeaba habían aumentado enormemente. Para muchos de los soldados presentes, ella ya parecía una futura gobernante. Su estatus era tan elevado que, en la cruel realidad de la política, incluso si hubiera ordenado algo extremo, como la ejecución de un pueblo entero con algún propósito estratégico, muy poca gente se habría atrevido a cuestionar su decisión. Ese era el nivel de poder que ostentaba. Lo cual hacía que la forma en que trataba a Subaru pareciera aún más extraña. Félix era más cercano a Crush que la mayoría de la gente. La había servido fielmente durante años y se preocupaba profundamente por su bienestar. Debido a esa cercanía, la forma en que ella interactuaba con Subaru le molestaba mucho más a él que a cualquier otra persona. Cada vez que ella se dirigía a él con respeto, cada vez que ella le hablaba con ese tono tranquilo, Félix sintió un pinchazo incómodo en el pecho. No le gustó. En absoluto. Aún así, Félix se obligó a no decir nada. Crush-sama debe tener una razón, se dijo a sí mismo. Su esposa no era una persona que actuara de forma irracional. Si trataba a Subaru de esa manera, debía haber una razón importante detrás. Quizás Subaru poseía alguna habilidad o información que Crush quería obtener. Esa explicación fue la que más sentido tuvo para Félix. Y así se convenció a sí mismo de aceptarlo. Por supuesto, había una razón. Una muy importante. Pero era algo que ni Félix ni ninguna otra persona presente allí podía imaginar. En la mente de Crush Karsten, la verdad era mucho más simple. Ella ya pertenecía a Subaru. Su cuerpo, su alma, cada fibra de su ser pertenecían completamente a él, a su señor. En la línea de tiempo que recordaba, se encontraba la vida que había vivido antes de que todo se deshiciera. Había pasado décadas a su lado. Ella le había servido. Luché por él. Vivía con él. Lo amaba. Y finalmente se convirtió en su esposa. Incluso si toda esa vida hubiera sido borrada por el reinicio del tiempo, aunque el Subaru que tenía delante no recordara nada de eso, esos recuerdos aún permanecían dentro de ella. Todavía influían en cómo se sentía. Crush Karsten amaba a Natsuki Subaru más que a nadie. Aunque hubiera olvidado todo lo que una vez compartieron. Señorita Emilia, prepárese para tomar represalias en el momento en que ataque el culto de la bruja Ram, habló con calma, manteniendo la mirada fija en la zona que se extendía más allá de los terrenos de la mansión. Estaba situada cerca de un punto elevado desde el cual podía observar claramente el terreno circundante. En sus manos sostenía un telescopio sencillo, escudriñando cuidadosamente la distancia en busca de cualquier señal de movimiento. Alrededor de la mansión se alzaba una gruesa barrera de hielo. No estaba allí por casualidad. Emilia había creado ella misma el enorme muro de hielo, formando un perímetro defensivo alrededor de toda la propiedad de la mansión. La barrera congelada no estaba diseñada para detener a un ejército entero para siempre, pero sí ralentizaría considerablemente a cualquier miembro del culto de la bruja que intentara acercarse. Incluso un pequeño retraso podría proporcionar a los defensores un tiempo precioso para reaccionar y contraatacar. El plan se había acordado ese mismo día.
Poco después de que Ram recuperara los recuerdos de su vida anterior, Emilia regresó a la mansión tras realizar sus actividades al aire libre. Cuando Ram confirmó que de alguna manera había regresado al pasado con el conocimiento de los acontecimientos futuros, inmediatamente comenzó a organizar una estrategia defensiva. No había habido tiempo para dudar. Ram sabía muy bien que pedirle ayuda a Roswaal sería inútil. En sus recuerdos, el señor de la mansión, con su aspecto de payaso, nunca había actuado realmente en su beneficio. Su obsesión con sus propios objetivos retorcidos significaba que confiar en él ahora solo los arrastraría más profundamente a la trampa conocida como el santuario. Y Ram no tenía la menor intención de volver a caer voluntariamente en esa trampa. Así que, en cambio, actuó por su propia cuenta. Primero, reunió a todos los aldeanos de Arlam y los evacuó a los terrenos de la mansión. El gran edificio ofrecía una protección mucho mayor que las casas dispersas por el pueblo, y era mucho más fácil de defender. Después de eso, le ordenó a Emilia que reforzara las defensas de la mansión con su magia. Emilia, aunque algo confundida por la repentina urgencia de Ram, confiaba lo suficiente en ella como para seguir las instrucciones sin discutir. Y ahora esperaban. Ram siguió observando a lo lejos a través de su mira telescópica, con una expresión aguda y concentrada mientras buscaba cualquier movimiento que pudiera indicar la llegada del culto de la bruja. Durante varios minutos, no hubo nada. Entonces Ram se dio cuenta de algo. Un leve movimiento a lo lejos. Entrecerró los ojos mientras ajustaba ligeramente la mira telescópica. Al principio, no parecía más que formas cambiantes que se movían por las llanuras. Pero entonces se percató de algo muy específico. Una bandera. Lo portaba un soldado que iba a caballo al frente del grupo que se aproximaba. La mirada de Ram se agudizó al instante al reconocer el escudo que aparecía en la bandera. Era la bandera de la casa Karsten. Y detrás de aquel primer soldado, pudo ver a otro jinete siguiéndole de cerca. Alguien se acerca, dijo Ram con calma, sin dejar de observar a través del telescopio. Sin embargo, parecen portar el estandarte de la casa Karsten. Es probable que hayan venido aquí para ayudarnos. Su tono se mantuvo sereno, casi indiferente, mientras bajaba ligeramente la mira telescópica y seguía observando a los jinetes que se acercaban. Por supuesto, Ram no estaba adivinando a ciegas. Ella ya sabía lo que probablemente había sucedido. Gracias a su conocimiento de la línea temporal anterior, Subaru ya se habría puesto en contacto con los demás candidatos reales para pedirles ayuda. Una vez formadas las alianzas y concluida la caza de la ballena blanca, era natural que las fuerzas del campamento de Karsten se dirigieran ahora hacia la aldea para enfrentarse al culto de la bruja. Lo que significaba que, a estas alturas, la ballena blanca ya debería estar muerta. Todo transcurría más o menos según el curso de los acontecimientos que ella recordaba. Por supuesto, había diferencias. El regreso al pasado ya había alterado varios detalles, y Ram era muy consciente de que las cosas podrían no desarrollarse exactamente igual que antes. Pero la dirección general parecía mantenerse intacta. Había otra cosa de la que también estaba segura. Llegados a este punto, el nombre y la existencia de su hermana ya deberían haber sido borrados de la memoria del mundo. Rem debería desaparecer, no físicamente, por supuesto, sino de la memoria de todos. Y para Ram, ese resultado no era algo que la entristeciera. En todo caso, le resultó conveniente. Ella necesitaba que Subaru fuera vulnerable. Ella lo necesitaba para sentirse sola, insegura y desesperada por tener a alguien en quien confiar. Solo entonces le sería fácil acercarse de nuevo a él, ganarse su confianza y poco a poco atraerlo a su lado. Una vez que se ganara su confianza, el siguiente paso sería sencillo. Ella se encargaría de Roswaal. Elimínenlo por completo de la imagen. Y luego dejar este lugar atrás con Subaru. En algún lugar muy lejos del reino, del culto de la bruja y de toda la gente que una vez los rodeó. A Ram no le importaba el resto. En cuanto a Rem, Ram no sintió nada. En la línea temporal que recordaba, sus recuerdos de su hermana ya habían sido borrados hacía mucho tiempo. Incluso cuando Rem todavía existía físicamente, Ram no la recordaba bien. Y antes de que la verdad pudiera restablecerse entre ellos, Rem murió durante los sucesos del santuario. Nunca había habido una reunión. Nunca hubo un momento en que las hermanas pudieran reconectar de verdad. Por eso, Rem ya no significaba nada para ella. Al fin y al cabo, desde su perspectiva, solo era alguien a quien había conocido brevemente hacía unos 50 años. Para Ram, la chica llamada Ren no era más que una desconocida que, por casualidad, compartía su misma sangre.
Y Ram no tenía ninguna intención de cambiar eso. De hecho, su intención era que las cosas siguieran exactamente así. Ella se aseguraría de que los acontecimientos continuaran por el mismo camino en el que Ren permaneciera ausente. De esa forma, no habría competencia ni interferencia entre ella y el hombre que amaba. Porque, a ojos de Ram, Natsuki Subaru le pertenecía solo a ella. Tal como ella le había pertenecido a él. No había espacio para nadie más entre ellos. Y desde luego no por una hermana a la que ya no recordaba. ¿Deberíamos permitirles la entrada? Emilia formuló la pregunta con vacilación mientras miraba hacia los jinetes que se acercaban a la mansión a lo lejos. Su voz denotaba cierta incertidumbre. Dada la situación en la que se encontraban, no era una preocupación infundada. Se esperaba que el culto de la bruja atacara en cualquier momento, y permitir la entrada de personas desconocidas al perímetro defensivo podría generar nuevos riesgos. Sin embargo, la vacilación en el tono de Emilia era evidente. Ram lo notó inmediatamente. Interiormente, dejó escapar un suspiro silencioso. Para ella, la reacción de Emilia no era más que otro ejemplo de la incompetencia de la Semielfa. Desde que los aldeanos supieron que el ataque del culto de la bruja estaba relacionado con la presencia de Emilia, su miedo y resentimiento fueron evidentes. Muchos de ellos la habían insultado abiertamente, culpándola de haber traído el peligro al pueblo. Esas acusaciones habían conmocionado claramente a Emilia. Ahora dudaba de cada decisión que tomaba. Y esta mujer se presenta a las elecciones reales, pensó Ram con frialdad. La ironía de la situación la irritaba. En opinión de Ram, Emilia nunca había sido particularmente capaz. Sin embargo, a pesar de ello, competía por el trono mientras involucraba a otros en sus problemas. Más concretamente, ella había arrastrado a Subaru hasta allí. Los ojos de Ram se entrecerraron ligeramente. Mi marido tuvo que sufrir por culpa de este inútil medio elfo, pensó con silencioso desprecio. Aún recordaba vívidamente los sucesos ocurridos en la capital real. Subaru había intentado defender a Emilia. Él había dado un paso al frente por ella. ¿Y qué había recibido a cambio? Insultos. Mofa. Humillación. Lo habían golpeado delante de todos mientras intentaba proteger a alguien que ni siquiera podía protegerse a sí misma. El recuerdo le amargó el humor a Ram. Todo ese lío, por esa zorra medio elfa, pensó con sarcasmo. Sin embargo, exteriormente, ninguno de esos pensamientos se reflejaba en su rostro. Ram permaneció completamente tranquila mientras bajaba la mira telescópica y se giraba hacia Emilia. Sí, Lady Emilia, respondió ella con su habitual tono sereno. Deberíamos permitirles la entrada. Su expresión permaneció impasible, sin dejar entrever lo que realmente pensaba. Por supuesto, Ram era plenamente consciente de que Puck podría percibir su estado emocional. El espíritu artificial siempre había sido protector de Emilia, y era capaz de detectar la hostilidad dirigida hacia ella. Sin embargo, Ram no estaba particularmente preocupado. Lo que sentía en ese momento hacia Emilia no era intención asesina. Fue simplemente asco. Y ante algo así, era poco probable que Puck reaccionara. Entonces Ram respondió con calma, como si nada hubiera pasado. Muy bien, criada. ¿Por qué no va a revisarlos? Puck dijo esto mientras miraba a Ram con una expresión simple y neutral. Su tono sonaba informal, pero sus ojos penetrantes la observaban con atención. Sin embargo, tras esa apariencia tranquila, distaba mucho de estar relajado. Como ser empático, Puck ya había notado el cambio en las emociones de Ram con anterioridad. El leve pero inconfundible disgusto que ella ocasionalmente dirigía hacia Emilia no había pasado desapercibido para él. Para alguien como él, que podía percibir fácilmente las corrientes emocionales que rodean a las personas, había sido muy obvio. Aún así, había optado por no enfrentarse a ella. Por el bien de Emilia. Ram no había actuado abiertamente hostil hacia Emilia, ni ella había causado ningún problema dentro de la mansión. Mientras ella siguiera comportándose correctamente y no amenazara directamente a Emilia, Puck estaba dispuesto a tolerarlo por el momento. Aún así, no fue tan ingenuo como para ignorar la posibilidad de que algo anduviera mal. Así que, en lugar de discutir, simplemente la empujó hacia adelante. Si existía algún peligro en esos jinetes que se aproximaban, Ram sería el primero en encontrarlo. Por su parte, Ram no mostró la menor vacilación. Sin siquiera responder verbalmente, se asomó al borde del balcón y saltó. Su cuerpo cayó varios pisos desde el balcón de la mansión, aterrizando en el suelo con perfecto control. La caída, que habría herido a una persona normal, apenas la detuvo.
En el instante en que sus pies tocaron el suelo, inmediatamente comenzó a correr hacia los caballeros que se aproximaban. En apenas unos segundos, llegó al muro de hielo que rodeaba el perímetro de la mansión. Con un rápido movimiento de magia de viento, Ram golpeó la barrera congelada y destrozó una sección de ella, creando una abertura limpia que permitió el paso a través del muro defensivo. Los caballeros que se aproximaban reaccionaron al instante. Al ver una figura que se abalanzaba sobre ellos y rompía la barrera de hielo, los caballeros empuñaron sus armas instintivamente. Las espadas estaban medio desenvainadas y algunos escudos se alzaron en señal de precaución. Sin embargo, esa tensión no duró mucho. En cuanto vieron claramente a Ram de pie frente a ellos, vestido con un uniforme de sirvienta, su postura se relajó ligeramente. Y cuando observaron más de cerca su apariencia, su cabello rosa y el color distintivo de sus ojos, rápidamente ataron cabos. Ella era la otra criada. La hermana de la de pelo azul que trabajaba en la mansión de Rosual. Señorita. Le traemos noticias urgentes. Uno de los caballeros dio un paso al frente rápidamente tras reconocer a Ram, con la voz llena de urgencia mientras intentaba informar de la situación. El culto de la bruja se está preparando para atacar esta zona, continuó sin perder tiempo. Para evitarlo y proteger a los aldeanos, la duquesa Krusch Karsten, Lady Anastasia Osin, Y. El caballero vaciló por un breve instante. Parecía algo inseguro antes de terminar la frase. Las damas Priscilla Varielle han unido fuerzas. Por orden de las 3 damas, sus ejércitos han sido enviados aquí para ayudar al campamento de Emilia. La reacción de Ram se produjo antes de que ella pudiera evitarlo. Hasta que el caballero mencionó a Anastasia Osin, todo lo que había dicho coincidía con lo que Ram esperaba. En su línea temporal anterior, Subaru sí que había formado una alianza con Krusch y Anastasia para dar caza a la ballena blanca. Posteriormente, sus fuerzas ayudaron a hacer frente al culto de la bruja que amenazaba al pueblo. Esa parte era normal. Pero en el momento en que el caballero mencionó el nombre de Priscilla, Ram se quedó paralizado. Su expresión cambió notablemente. En la cronología que recordaba, Priscilla Varielle nunca había participado en la caza de la ballena blanca. Ella no se había unido a la alianza ni había ayudado a salvar el pueblo. De hecho, ella se había mantenido completamente al margen de esos acontecimientos. Sin embargo, ahora el caballero decía que Priscilla se había aliado con los otros 2 candidatos reales. Esa fue una discrepancia importante. La mente de Ram se puso a trabajar de inmediato. Si Priscilla se había involucrado, eso significaba que algo ya había cambiado en el pasado. Y eso planteó una pregunta inquietante. ¿Cómo? ¿Se trataba simplemente del efecto mariposa que Subaru le había explicado una vez? ¿La idea de que incluso pequeños cambios en el pasado podrían conducir gradualmente a mayores diferencias en el futuro? ¿O hubo algún otro factor que interfiriera con el cronograma? Ram entrecerró ligeramente los ojos mientras consideraba la posibilidad. Continuará.